Bueno, queridas amigas y amigos, qué lindo poder tener esta oportunidad de intercambio, esta vez en torno al eje 1 sobre identidad cooperativa y negociación colectiva. Si me preguntan cuál es el aspecto más relevante o los aspectos más relevantes sobre esta temática, yo les diría en primer lugar que viene a llenar un vacío. Y sí, fíjense que en torno al cooperativismo se ha escrito, se ha estudiado, se ha investigado mucho sobre su origen, su historia, su desarrollo, su doctrina, los principios, los valores. Sabemos mucho de las estadísticas, sobre todo a partir del primer censo, allá por fines de los 80. En los últimos años, distintas disciplinas, economía, sociología, agronomía, historia, psicología, arquitectura, etcétera, etcétera, también han contribuido al análisis de diversas expresiones del cooperativismo. Pero de negociación colectiva, ¿qué es lo que sabemos exactamente? Del sistema de relaciones laborales y el papel del cooperativismo, ¿qué es lo que hemos investigado? Y yo les diría que en Uruguay muy poco en los últimos años. Por eso, el último informe que dio lugar a una publicación electrónica que ya se puede leer desde la web de CUDECOP, realizamos un panorama muy completo del papel del cooperativismo en el sistema de relaciones laborales. Llena un vacío incluso en el plano internacional, porque en el mundo son muy pocas las investigaciones, los trabajos y los análisis sobre el papel del cooperativismo y sus vínculos con el sistema de las relaciones laborales. A manera de ejemplo, recientemente la OIT ha lanzado un documento sobre el papel de la economía social y solidaria para la promoción del empleo decente, del trabajo decente, preparatorio de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Es un documento de muchas páginas, pero no había prácticamente referencia a negociación colectiva, relaciones laborales y cooperativismo. Entonces, hay que llenar ese vacío, hay que analizar las diversas propuestas, estrategias, acción colectiva por parte del sistema cooperativo en un sistema de relaciones laborales que claramente no fue pensado para el formato de las empresas cooperativas, sino que fue pensado sobre todo allá en el año 43, cuando la primera ley del Consejo de Salario, para dar una respuesta desde el diálogo social a las diferencias entre el capital y el trabajo y establecer mesas de diálogos donde sindicatos y empresas junto al Estado, por eso se le llama modelo tripartito, pudieran discutir distintos asuntos, fundamentalmente los salarios o los laudos, o sea, el valor que tiene el salario en cada una de esas categorías. Noten ustedes que esta lógica capital versus trabajo, sindicatos parados de un lugar, empresas del otro y siguiendo intereses diferentes, no responde a la identidad de una empresa cooperativa, que tiene motivaciones diferentes respecto a una empresa de capitales, que no persigue la obtención y mucho menos la maximización de utilidades, que fundamentalmente pretende beneficiar a los usuarios o a los trabajadores, vean ustedes, no a los aportantes de capital, siendo muchas veces estas empresas cooperativas gestadas y desarrolladas y promovidas por los mismos trabajadores. Por lo tanto, es necesario también hacer una lectura desde la identidad específica del cooperativismo y del conjunto de la economía social y solidaria para un sistema, reitero, pensado para otro tipo de empresas. Nosotros consideramos que la reflexión sobre estas temáticas es muy necesaria. Primero por una cuestión de realismo. Es un hecho de la realidad que las cooperativas participan en distintos escenarios de la negociación colectiva, ya sea como sujetos activos
o ya sea como sujetos pasivos, pero de alguna manera siempre son tomadores, digamos, de decisiones que se gestan en este tipo de espacios. Nosotros tenemos que observar cuál es el papel específico del cooperativismo en las distintas instancias de la negociación colectiva. Negociación a nivel tripartito, negociación a nivel bipartito o incluso instancias de diálogo social o de construcción de políticas públicas junto a otros actores. Entonces, mencionemos, por ejemplo, la importancia que ha adquirido la participación del sistema cooperativo y del conjunto de la economía social y solidaria en algunas instancias de construcción o de cogestión de políticas públicas. Citemos el caso del INEFOP, del Instituto Nacional de Empleo y de Formación Profesional. Citemos, ni hablar, el caso de la participación activa del sector cooperativo en el directorio del INACOP o en el directorio del FONDES INACOP. Entonces, nos podríamos seguir haciendo preguntas. De acuerdo a la identidad específica del cooperativismo, ¿no será posible también tener un sillón en el Consejo Superior Tripartito? ¿No será posible avanzar hacia espacios de negociación donde el cooperativismo tenga un protagonismo específico? Pensemos, ¿acaso es un disparate pensar que haya una negociación propia de todo el sector cooperativo, por ejemplo, como lo tiene el sector público? ¿Será un disparate pensar para distintos sectores que hoy no están representados en ninguno de los grupos o subgrupos de negociación colectiva de los consejos de salario, crear justamente algún grupo o algún subgrupo? Bueno, estas preguntas yo creo que son muy interesantes para la reflexión y para el posicionamiento del sistema cooperativo en el complejo sistema de las relaciones laborales y de la negociación colectiva en el Uruguay. Un sistema que muestra además una gran heterogeneidad de estrategias que van, por ejemplo, y con esto termino, van desde lo que ocurre, por ejemplo, en el cooperativismo de consumo, donde hay un subgrupo que es para la negociación en las cooperativas de consumo, donde hay una gremial que integran las cooperativas de consumo, que ni siquiera forman parte de otra gremial empresarial, por un lado, y por el otro lado, un sindicato que nuclea a trabajadores de las cooperativas de consumo. Aquí tenemos un tipo de negociación que ocupa, yo diría, un polo de una estrategia posible. En otro polo está la ausencia de espacios, como ocurre, por ejemplo, en el cooperativismo de vivienda, que tiene una fase de construcción, por ejemplo, muy importante, pero que a la hora de sentarse a negociar condiciones de trabajo, salarios, etcétera, etcétera, deja esas negociaciones a una cámara de la construcción por un lado y al sindicato de la construcción por el otro, pasando por el sector agrario, que se mueve a distintos niveles y trabajando en distintos subgrupos con distintas capacidades, con distintos pesos, por ejemplo, un peso específico muy importante en el sector lácteo, un peso mucho menos importante en algunos otros subsectores, hasta terminar, por ejemplo, en lo que ocurre en el cooperativismo de trabajo, con presencia en más de 60 subsectores de la economía y que, salvo excepciones, son sujetos pasivos a la hora de la negociación tripartita con empresarios, trabajadores y el Estado. Entonces, una temática apasionante, muy pertinente y con mucha proyección respecto a cómo visualizamos el papel del cooperativismo de aquí en más en este complejo sistema de relaciones laborales. Gracias por la atención.